Así es. Vamos a iniciar, hermanos. Pregunta. Aquí es para hacer. De acuerdo con Mateo capítulo 25, versículo 26, ¿en dónde ciega el Señor? Concursante número 1 del equipo de Granada, pasa adelante. En donde no sembró. Correcto. A su nombre. Pregunta. Complete en esencia lo siguiente. El que tiene oídos, pase adelante. El que tiene oídos para ir, oiga. Correcto. Mira cómo está el muchacho de así. ¿Ya viste? Pregunta. Las manos. De acuerdo a Mateo capítulo 6, versículo 18, ¿quién nos recompensará? ¿Santo o falso? Del muchacho de así. Pase adelante, hermano, y termina de decir la pregunta y posteriormente la respuesta. ¿Quién nos recompensará en público? Tu Padre que ve los secretos. Correcto. Pregunta de situación. ¿Quién nos dijo a quién y cuál fue el resultado? Nunca jamás. Pase adelante, hermano, termina de decir la pregunta. Nunca jamás nazca de ti fruto. Jesús a la higuera, al instante se secó la higuera. Correcto. Me quiero hacer allá. Pregunta. ¿Con quién estaba postrado en casa? Pase adelante, hermano. Termina de decir la pregunta y posteriormente la respuesta. ¿Con quién estaba postrado en casa? ¿Con quién estaba postrado en casa? ¿Con quién estaba postrado en casa? Incorrecto. Pregunta de dos partes. ¿Cómo fueron avisados? Termina de decir la pregunta y posteriormente la respuesta. ¿Cómo fueron avisados? ¿Cómo fueron avisados los magos de no volver a Herodes y por dónde regresaron a su tierra? Por revelación en sueños y por otro camino. Correcto.
Pregunta. ¿Qué sucedió en el momento que Jesús entregó? Su espíritu. Pase adelante, hermano, y termina de decir la pregunta. ¿Qué sucedió en el momento? Que Jesús entregó su espíritu. El velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo, la tierra tembló Y las rocas se partieron. Y las rocas se partieron. y los sepulcros se abrieron. Las rocas se partieron. Incorrecto. Las rocas se partieron, Jonathan. Al final era y las rocas se partieron. Pregunta. Ay, Dios. Complete en esencia lo siguiente, porque muchos... Pase adelante, hermana número 1 de Pompoa. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Correcto. Pregunta. Quiero toser. ¿Qué deberá ser aquel que quiera hacerse grande? Pase adelante, hermana de Granada. Me termina la pregunta. ¿Qué deberá ser aquel que quiera hacerse? Grande entre vosotros será vuestro servidor. Correcto. Pregunta. De acuerdo a Mateo capítulo 28, verso 8, De acuerdo con Mateo capítulo 28, versículo 8, ¿cómo estaban las mujeres con temor y gran gozo? correcto. Yo solo. Pregunta. Pregunta de situación. ¿Quién lo dijo, a quién y cuándo? ¿Eres tú aquel? Número 3 de Pompoa, pase adelante y termina la pregunta. La pregunta dice, Trabajo bien. ¿quién lo dijo, a quién y cuándo? ¿Eres tú? Aquel que había de venir o esperaremos ahora. Juan a Jesús en la cárcel. Estaba en la cárcel. ¿Dónde Jesús cuando estaba en la cárcel? Vamos a ver con lugar de contenido, ¿verdad? Juan ya se equivoca. Cuando estaba en la cárcel. Juan el Bautista a Jesús cuando estabas en la cárcel. La fila está baja. Le van a pedir a mucho. Depende de qué le pueda hacer. Incorrecto, hermana. Pasamos a la pregunta de gracia al participante número 3 de Granada. Esta pregunta, si no la responde, no hay ningún daño, ¿verdad?, para el equipo, dice la regla. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan enviando a dos de sus discípulos a Jesús cuando estaban en la cárcel. Puede sentarse. Vamos a ver nuevamente con lugar de contenido. Y entonces, bueno,
Incorrecto, hermano. ¿Y entonces cuál es la respuesta? No la pueden decir. Tienen que decir la respuesta. Sigamos. Pregunta. O sí, objeción. Objeción, hermano, ¿por qué está incorrecta esa pregunta? Esa respuesta. Dice, pregunta de situación, ¿quién lo dijo a quién? ¿Quién lo dijo a quién? Juan el Bautista a Jesús. Juan, ¿verdad? Y dice después, ¿cuándo? Dice, ¿quién le dijo a quién y cuándo? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Vamos a eliminar la pregunta, hermano. Vamos a hacer otra pregunta, ¿verdad? Eliminemos esa pregunta. ¿Por qué? Eliminemos la pregunta aceptada, ¿verdad? La versión del hermano, pero la vamos a eliminar, ¿verdad? Pueden sentarse, hermano. Esa pregunta no vale. Vamos a hacer otra. Eso se puede hacer. Pero el error de ellos, ¿qué? Pregunta. Eso te lo tienen que hacer a ellos, ¿no? Sí. ¿Qué clase de frutos? Número 2 de Juan. ¿Qué clase? De frutos debemos dar, frutos dignos de arrepentimiento. Así es. Así es, ¿verdad? Así es. ¿Qué clase de frutos dignos de arrepentimiento? Incorrecto. La pregunta dice, ¿qué clase de frutos debemos hacer? Y usted dijo, ¿qué clase de frutos debemos dar? Incorrecto, ¿verdad? Porque la tiene que repetir textual a como está, ¿verdad? Acá, así que incorrecto. Pregunta. Pues sí, pero... bueno, pero... Pregunta de situación. ¿Quién lo dijo a quién y en respuesta a qué? Escrito está. Hermano número 2 de Juan, pase adelante. Escrito está. No solo de todo vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús al tentador, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Correcto. Pregunta. De acuerdo con Mateo capítulo 25, versículo... Sí, ya la leímos, ¿verdad? Pregunta. ¿Cuál era la señal que Judas... Pase adelante, hermano. La señal que Judas había dado a la multitud, al que yo besare, ese es bendito. correcto. ¿Cuántas preguntas llevamos? Pregunta. ¿Quiénes devoran las casas de las viudas? Tienes la mano. Eso no pueden hacer. Pasa. Equipo de Granada. Pase adelante, hermana. ¿Quiénes devoran las casas? De la viuda y como pretexto hacen largas oraciones, los escribas y los fariseos. Correcto. También. Pregunta, hermano. A su nombre. No es igual esa pregunta, no puedes. Pregunta de situación.
¿Quién lo dijo a quién y cuál fue la respuesta? ¿Por qué les hablas por parábolas? Pase adelante, hermana de Compón. Discípulo a Jesús. No. No se puede. Pregunta de situación. No se puede. No es que no se puede. Sí, incorrecto, hermana. Pero yo se lo repetí. No. Pero ella se lo repetía cuando se levantaba el santo y falso. Santo. Es que no es un santo falso, hermano, el suyo. No es un santo falso. Incorrecto, hermano. Pregunta de gracia al número 1 de la iglesia de Granada. Pregunta de gracia. Es pregunta de gracia. Es de gracia. Pregunta de situación, ¿quién lo dijo a quién y cuál fue la respuesta? ¿Por qué les hablas por parábola? Lo dijeron los discípulos a Jesús y la respuesta, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Correcto. Recuerden, hermanos, que tienen 5 segundos para responder, ¿verdad? Una vez que ustedes se les dice adelante al micrófono, si después de 5 minutos ustedes no responden, la pregunta se les pasa de gracia al participante del otro equipo. Hermano, entonces tenemos acá ya un hermano con 4 preguntas correctas. No me digas que En el equipo de Acompá, el hermano Ezequiel Tijerino.